Bueno, buenos días. Hablo un poquito español, entonces puedo explicar mi trabajo y mi vida como cartelista y diseñador gráfico en París. Para mí es realmente estoy muy feliz de estar aquí en Valencia porque Anita, mi esposa, una parte de su familia viene de esta parte de España. Entonces, para mí es como, no sé, volver un poquito no en mi país, pero en el país de los padres de mi esposa Anita. No soy exactamente un diseñador gráfico porque fui estudiante en la Escuela de Bellas Artes en París y como pintor. Y mi experiencia fue doble, como pintor y como fotógrafo, porque he hecho un viaje muy importante en 77, muchos años, en Praga, en Checoslovaquia, y para mí fue una sorpresa total de descubrir carteles en la ciudad. La ciudad fue muy triste, fue en invierno, no coches, nadie en la calle, pero solamente carteles increíbles en la calle como flores en colores. Entonces, cuando volví en París, la pregunta para mí fue de decir, puede ser artista, pero que es interesante para mí es de exponer mi trabajo en la calle. Wow, hay un problema con el teléfono, con el móvil. Y en mi experiencia, wow, hay una música increíble aquí. Y mi primera experiencia como diseñador gráfico fue en se llama una casa de cultura, que fue una casa de cultura la más grande de Francia. Y he hecho muchos carteles, fue solamente 25 años, entonces realmente fui muy joven para hacer tantos carteles para jazz, para teatro, para danza, para música, para rock, para cine, para muchas cosas. Y después he tenido muchos clientes diferentes en toda Francia y en países extranjeros para hacer carteles de teatro, de muchas cosas. Y actualmente tengo un estudio de 4 personas en París. Y trabajamos no solamente para carteles, pero para ediciones, para libros, para la escenografía de exposiciones, para museos, para muchas cosas. Y una otra pasión es de buscar la tipografía y las letras de la tipografía en el mundo. Y puede decir que en Valencia hay realmente una tipografía increíble en la calle. Es para mí una experiencia muy interesante de tomar fotografía en todo el mundo de la tipografía popular, la tipografía vernacular, que es una tipografía vieja que fue hecha por, no sé, artistas de la calle, pero en Valencia he visto muchas tipografías muy interesantes. Entonces vamos a ver carteles y hay 3 partes. Hay una parte que es carteles, hay una parte que es fotografías en viaje, porque he hecho muchos viajes como cartelistas en el mundo, y hay la explicación del proceso gráfico para hacer un cartel, especialmente para la fotografía, el Festival de Fotografía de Arles. Es el camino de mi coche, de mi casa a mi estudio
en el centro de París. Mi estudio es aproxima de la Plaza de la Bastille, la Plaza de la Revolución. Podemos ver a la derecha es el Ópera Bastille, el nuevo ópera. Mi estudio fue un taller no de pintores, pero de fabricación de pintura, de tintas. Y actualmente es un lugar muy interesante porque tenemos luz de los dos lados, a la izquierda y a la derecha. Es el lugar donde tenemos las reuniones, son los carteles sobre los muros. Actualmente es mi equipo. En el medio es Azadeh, que viene de Teherán, de Irán, que es un grafista, una diseñadora gráfica muy buena. Y a la izquierda es Marine, que es francesa, que viene del norte de Francia. Podemos ver, por ejemplo, el retrato de mi abuelo al fondo de la biblioteca, que viene de Hungría. Son carteles culturales, es de los años 90, es un cartel para la fiesta en una ciudad en el norte de Francia. Podemos ver que el muro es típicamente del norte de Francia. Son carteles para un centro cultural al lado del mar Atlántico, y podemos ver, por ejemplo, que a la derecha es como una figuración de una estación de servicio, pero con el cambio del precio de la gasolina con los años del teatro. Son carteles para una organización de talleres de muchas cosas sobre arte en París. Hemos hecho en mi estudio el logotipo de Paris Atelier, y el limón es como una metáfora, una descripción de muchas cosas que podemos encontrar en los lugares, y abierto a la derecha. Soy un poquito un pintor, entonces es un cartel para un festival de órganos en Toulouse, y es como un homenaje a Cassandre, que fue una cartelista muy conocida en Francia. Y los órganos son como una metáfora del festival. Pero el primer cartel fue esto, que es un montaje muy complicado, con los órganos realmente es una fotografía de órganos que son 7 metros de largos. Entonces es un montaje muy complicado, no es un montaje Photoshop tradicional, es un montaje de muchas fotografías que son hechas con no sé cómo se dice, 4 por 5 inches, sí. Entonces la calidad es muy grande. Es un cartel para el Centro Pompidou, entonces hay una línea gráfica muy especial en el Centro Pompidou que utiliza, por ejemplo, el alfabeto DIN. Entonces son 1000 papeles que son cortados, y sobre hay el logotipo del libro, de la colección del libro. Metropolis es un cartel para la película de Fritz Lang, y es una metáfora de una nueva ciudad, y son solamente partes de muebles reconvertidas con fotografías de Nueva York. Es el festival de Échirol, es en Francia, se llama el mes del grafismo, del diseño gráfico, y para mí es la mezcla el diseño gráfico es la mezcla de arte, pintura, de dibujo y tipografía, texto e imagen.
Es un cartel para una exposición de mis carteles para los 10 años de colaboración con el Teatro Les Gémeaux, cerca de París. Vamos a ver muchos carteles de este teatro. Es un cartel para, para un festival de rap, hip hop, con un Adidas, un zapato Adidas que es muy conocido de los especialistas de rap. Es un cartel para el nuevo año nuevo, en mi escuela, la Isaac Penningen en París. Es como una escalera para conocer, y la traducción es bueno de hacer un buen camino cuando es, no sé cómo se dice, cuando es para ir más alto. Es realmente una llave, no es un montaje Photoshop. Es un llave de este formato. Es un cartel muy importante para mí porque fue un cartel para no un festival, para el encuentro en Japón sobre la ecología, que se llama el encuentro de Kioto. Es donde los americanos refusan de firmar para la protección de la ozono. Entonces se le llama Why. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es en este estado. Es un cartel para una galería de arte gráfico en Japón, en Osaka. Hay dos partes, son dos carteles. Si pueden ver que hay a la izquierda es China, Cantón, y a la derecha es México. Pero es una mezcla de dos fotografías que he tomado detrás de un taxi. Cuando estoy en viaje, puedo tomar foto detrás del taxi. Son carteles para una compañía de teatro para niños. Entonces, ¿qué es la necesidad de ser realmente más simple para los niños? Son para espectáculos de teatro para la familia. Es un estilo gráfico muy simple, con un principio muy claro, con una tipografía que es la misma en todos los carteles. Son clásicos de Molière, de Shakespeare y de otros autores de libros. Por ejemplo, para Shakespeare, a la derecha, es una metáfora. Son metáforas muy simples para los carteles. Utilizo el ilustrador como manera de trabajar, pero antes del cartel es un dibujo a mano. Vamos a ver para el ópera de Massy cómo funciona mi proceso de trabajo. Para Mozart 1108 y 9, wow, muy complicado. Para hablar en español es terrible, pero es una metáfora de la Revolución Francesa y un encuentro entre la Revolución Francesa y los colores de la bandera francesa y el piano del compositor de música Mozart. Es muy simple. Massy es una ópera que es al lado de París a 20 kilómetros. Es increíble, es un lugar que es una ópera en un barrio muy popular, que es una experiencia, es la única experiencia en el mundo de una ópera en un barrio extremadamente popular. Son dos carteles para ópera Massy. Cuando he utilizado fotografía como el turco en Italia o el Faust, he pensado a este momento que la fotografía no fue la solución ideal para hacer carteles para ópera.
Podemos ver, por ejemplo, la utilización de la tipografía dentro de la imagen, que es muy complicado porque tengo una página A4 con muchos textos y después, que es complicado, es de composar, de hacer una composición con la tipografía. En 2007 he pensado que es mejor de dibujar después de mis bocetos, porque mi experiencia, mi proceso de trabajo es de dibujar bocetos, entre 12 o 20 bocetos para cada cartel. Para Don Giovanni, por ejemplo, podemos ver que son carteles de 8 centímetros de alto y de 5 o 6 centímetros de largo. Y después, el primer cartel fue para Don Giovanni, la utilización del Illustrator y como una trama en el fondo del cartel y una tipografía que viene, Don Giovanni es una tipografía que se llama Los Feliz, que viene de Emigre de California, que es la línea gráfica del Opéra en Massy, cuando el logotipo es como una nota de música también para el O. Rigoletto también, que es interesante, es de hacer carteles que son, por ejemplo, hay cientos de carteles alrededor del ópera, entonces hay, no sé, millones de personas que pueden ver los carteles. Entonces, los carteles deben ser realmente populares. Para Boris Godunov y Lady Macbeth, que el problema fue que son dos óperas distintos, no hay solamente uno, son dos óperas rusos. Entonces mi idea fue de dibujar en la Plaza Roja en Moscú, en la iglesia Santa Basil, no sé cómo se dice en español, San Basil en francés. Son dos carteles para cada año. El gato fue muy popular porque hay mucha gente que tienen gatos en la casa, entonces es muy fácil de hacer un cartel popular con gatos. No es el único, hay otros. Para Madame Butterfly, es que el problema para mí es que el director del ópera hace viajes todo el año en todo el mundo para buscar óperas, músicos, entonces, y solamente para mí es de mandar con internet una página A4 con los dibujos y la explicación abajo, a la derecha, la explicación de cada boceto. Y entonces la selección fue para Madame Butterfly, que es una historia entre norteamericanos y japoneses, y es como, no sé, se dice eclipse de la luna, del sol con la luna, y es como la bandera rosa de Japón. Hay cada vez una metáfora. Para la Fermacopoulos, que es una ópera en Praga, que es muy complicado, es muchas cosas diferentes en la ópera, como muchas historias. Entonces, la selección fue como esta figura rusa. Y detrás es un dibujo de la Plaza Wenceslas en Praga, porque que es interesante para mí es de describir el fondo, el contexto de la ópera. Aida de Verdi, Viaggio a Reims y Turandot de Puccini, que es interesante cuando tenemos una selección con el cliente, con los bocetos. Hay realmente una discusión, una conversación para elegir cuál boceto es el mejor. Por ejemplo, para mí fue el número 6 o el número 12,
que es una metáfora de la muerte en Francia con la, no sé si se dice guillotina, no guillotine, sí, sí, y la metáfora de una pagoda chinesa. Pero el cliente ha dicho que es demasiado duro, demasiado violento. Y entonces la selección fue de un otro boceto, pero pienso que es una buena idea porque pienso que el cartel es mejor que esta metáfora sobre la muerte. Y podemos ver las pagodas de China abajo en el póster, en el cartel. Così fan tut, con al lado en el fondo es el Golfo de Nápoles en Italia, que es en la historia de Così fan tutte. Para Faust, que es he hecho muchos carteles para Faust, y Faust es realmente el problema del diablo, de vender de venderse al diablo. Para Cendrillon para mí es como una broma, es una metáfora de Walt Disney, y porque, por ejemplo, no es Massy en el ópera, no es lejos de Euro Disney. Entonces, Euro Disney es el lugar más visitado de Francia, más que la Torre Eiffel, que el Centro Pompidou, que el Louvre. Entonces, para mí fue como una broma de decir, ok, Cendrillon es como un espectáculo de Walt Disney en el ópera. Tosca con el Coliseo en Roma. Cada vez es una historia muy complicada. Aquí, ¿qué fue complicado para este cartel? Es de tener muchos textos. Entonces, hay 4 óperas que son muy importantes, Tosca, Manon, etc. Y hay otros que son, al fondo del cartel, es una metáfora del ópera italiano, porque es una casa de Venecia en Italia. Es el cartel para el nuevo año en Massy, que fue como el gato un suceso también. No sé por qué, es porque las colores o no, porque es muy simple. Que es complicado como cartelista es de saber cuándo un cartel funciona o no funciona. Son carteles de teatro que fueron hechos en los años 90. Les Paravents es una fotografía de una joven en Algeria. Entonces es una superposición de papeles para ese espectáculo de teatro que es sobre la guerra de Algeria, la guerra de Francia en Algeria. Son carteles de la época del fin de los años 80 y a la derecha se llama franceses más trabajo para la revolución. Y entonces podemos ver que ya hay los colores de la bandera francesa y como una metáfora de la lucha continuamente de franceses para hacer la revolución. Las bodas de Figaro no necesita una traducción, fue un cartel para el Ópera de Montevideo, que es curioso que el Ópera de Montevideo ha refusado el cartel durante una semana, que ha dicho, el director ha dicho, es muy complicado, es demasiado, es la mezcla de Figaro con esta ropa de boda, bla, bla, bla. Y después, que es interesante, que he tenido el primero premio cultural para un cartel en Francia, en la Biblioteca Nacional, y después la gente de Montevideo fueron muy contentos y ha dicho, sí, no ha pensado que fue un cartel increíble, pero han olvidado que antes el cartel fue refusado.
la Torre de Babel, que es la última cartel que he hecho realmente con la tipografía a mano. Es una tipografía que se llama como letra 7. Entonces, que es interesante, es como una improvisación de jazz, como free jazz. Es tipografía en vivo. Entonces, no hay posibilidad de volver o de cambiar la tipografía. Que es interesante es que es una experiencia, actualmente no es posible, pero es una otra época, es la época del ordenador. A la derecha son carteles para un teatro en Montpellier, en el sur de Francia, y podemos ver el Retour del Désert. Es la mapa de Francia con Bretaña a la derecha del cartel. No sé si pueden ver, puedo describir porque es una metáfora aquí. Es la parte del norte y oeste de Francia-Bretaña. Entonces, que es interesante es de hacer una metáfora con la geografía del país. Este cartel fue muy importante para mí porque fue el primer espectáculo de teatro con solamente actores de colores. Entonces fue la inauguración del Festival de Teatro de Aviñón. Y he preguntado para fabricar las torres del juego, que las torres son cortadas y después es como una, no sé, como una corona. Sí, gracias. Cuando falta un nombre. He hecho libros y durante 3 años tengo la libertad de hacer libros con una libertad muy grande, pero después de esta libertad fue un fin de esta experiencia, que fue una experiencia de tipografía, por ejemplo, de la jerarquía de la tipografía. Se llama el fin de la autoridad, que es interesante para mí, es el palabra fin más que autoridad. Y, por ejemplo, para el próximo libro se llama El filósofo sin calidades. Entonces, que fue una lucha muy increíble con el autor, porque el texto no es el bueno, ¿cómo se dice? Dans le bon sens, bueno, es el, sí, invertido, sí, gracias. En este casa de ediciones soy especializado en libros de izquierda extremista o de religión. No sé por qué. Y no he tenido una educación católica o no de educación en la religión. Entonces, pero que es interesante que es una tipografía que viene del siglo XV. Entonces, es una recuperación de una tipografía muy vieja. Es un libro con entrevistas con los nazis en Nuremberg, en los cárceles. Es un libro terrible. Y el otro también se llama como Hitler ha comprado los alemanes. Entonces, la imagen es una metáfora del Bauhaus, de constructivistas, ¿sí? Y el siglo nazi, que es no sé cómo se llama, sí, Svática, sí. Sí, se llama altermondialismo en Francia y la idea, que es complicado para hacer un libro, que tenemos solamente, no sé, 5 palabras
sobre un papel A4 y no tenemos nada. No tengo el texto porque no es terminado y solamente la idea para hacer, no sé, una combinación de ideas para decir es altermundialismo, que es terrible, que es altermundialismo, es una palabra muy, muy larga. Entonces, que es interesante es de cortar la palabra en dos. Es la historia de la guerra de independencia en Algeria. Es interesante, es un libro de un filósofo que se llama reencantar el mundo. Y entonces las líneas son las líneas de una filosofía, de una cosa muy, muy fuerte. En el mismo tiempo, los colores son la idea de reencantar el mundo. Sí, fotografía para mí es realmente parte de mi trabajo. Es una fotografía en Praga en 77. Se llama la Vltava, el río en Praga. Y a esta época he tomado fotografías en negro y blanco con un Nikon. Y después he tomado fotografías con otros máquinas de fotografía. Es Praga. Es una fotografía, he hecho el camino de Nueva York a Los Ángeles, de todo Estados Unidos con un coche y después para volver con un Greyhound, con el bus. Entonces es una fotografía de Arizona. Es Nueva York. Es Nueva York y es pienso que es en el Bronx, es una tipografía popular, que he dicho que soy totalmente loco de tipografía popular en todo el mundo. Es Nueva York también. Fue una experiencia increíble de hacer una exposición en Tallinn, en Unión Soviética. He entrado en un país que se llamado Unión Soviética y para mi salida se llama Estonia. Entonces son piedras contra los tanques de la Armada de Unión Soviética. Entonces fue un momento increíble, momento de revolución. En Serbia, en Belgrado, es el único país que utiliza dos alfabetos, el latino y el cirílico. Podemos ver los dos. En Albania. En África del Sur fue invitado para hacer una exposición en África del Sur y he tenido la suerte de encontrar la Secretaría de Comunicación de Nelson Mandela para visitar Soweto, que es el township el más grande de África del Sur, de encontrar los artistas. Podemos ver que no hay electricidad, no hay agua, no hay teléfono, no hay nada. Es terrible. Es Hong Kong, la tipografía. Shanghái, en China. Es un Hutong, es un viejo barrio en Beijing, en Pekín, no sé cómo se dice en Pekín, Beijing, Beijing, en China. En Japón, en Osaka, que es para mí una fascinación, es que no hay espacio libre. Todo el espacio es ocupado por no sé, tipografía, imágenes. En Seúl, en Taiwán también hay, que es una explosión de tipografía en la calle también. En Angkor, en Camboya, en Jerusalén, Tunisia, Irlanda, Dinamarca, Liverpool, que es increíble, que es cerca del Museo de Beatles, y hay una, no sé, es curioso en barco como esto. Finlandia, Laponia,
Noruega. En México, que es interesante, es la mezcla de todo. Es la mezcla de la revolución y en el mismo tiempo de un sentimiento sí, religioso. Es la bienvenido a los zapatistas, el subcomandante Marcos. En México, que es interesante también, es que los muros son como carteles en otras partes del mundo. Cuando hay una información, hay una pintura y después pueden limpiar y hay una otra, como un otro cartel cada semana. Valparaíso en Chile, Bogotá en Colombia, en Ecuador, que es un país increíble para la tipografía popular, porque hay pintores de letras, todos los muros son ocupados por una tipografía vernacular. En Paraguay, en Asunción, que es una sorpresa total, no sé por qué hay un coche hasta al frente del Palacio del Presidente. No sé, es como una imagen de western. En Venezuela es interesante porque es un muro para la propaganda de Hugo Chávez y hay una mezcla de personajes totalmente diferentes. Hay un punk, hay un revolucionario, hay un militar, hay un fan de béisbol. Entonces es interesante porque es realmente la promoción de Hugo Chávez. Es una boda en Chicago que es increíble, que hay las damas son muy alegres cuando los hombres son muy furiosos. Entonces para mí fue realmente un momento muy difícil. Que es interesante es el fondo, es los edificios de Chicago. Fotografía para mí es en Cuba, una boda en Cuba. Es el estado mítico en Sao Paulo donde Pelé fue el jugador, que es totalmente prohibido de entrar en el estadio y he tenido la suerte de entrar. En Bolivia, en Australia la tipografía es un poquito como en Estados Unidos y en Canadá una cabana. Volvemos a los carteles de teatro. Trabajo hasta 20 años con un teatro que es al lado de París. Y como en el Opéra de Massy, los carteles fueron en fotografía en colores. Al fin de los años 90, pensamos que es más interesante de hacer carteles en blanco y negro. Son los bocetos en blanco y negro para el Quatuor de Alejandría, que es una historia de 4 personas que viven la misma historia. Entonces, la idea fue de elegir el boceto el más interesado, que es, como se dice, dado con cada vez es un 4, como 4 personajes, como el Quatuor, con 4 libros, 4 historias. Al fondo hay jeroglifos que son la significación del Egipto. Los persos, la historia de la guerra entre los persanos y persas, discúlpame, perdón, y los grecos. La tipografía como parte de la imagen. Los escorpiones, se dice, sí, es como una lucha entre el zar en Rusia y un otro que quiere ser el zar también. Y cuando hay 2 escorpiones en un lugar, hay una muerte cada vez. Entonces es sí. En París, que es interesante, que tenemos espacios increíbles para exponer los carteles en la calle.
Y a veces funciona bien y a veces no funciona bien. Oedipus, el tirano, que es interesante, es la mezcla de la tipografía y en el mismo tiempo de la imagen, como una cruz, una cruz, sí, como una cruz en la imagen. Otro foto es un ángel barroco que he comprado en Andalucía, en España, que fue parte de este cartel. Es un Shakespeare que es la historia de la lucha entre los sexos, entre los hombres y las mujeres. Entonces, este cartel fue refusado por el Teatro Nacional de Toulouse porque el director ha dicho que es un poquito complicado, demasiado violento. Pero el teatro Le Gémeaux quiere hacer este cartel, que es muy como esto también, que es la historia de la colaboración de algunos franceses con la Gestapo, con los nazis, que fue un cartel muy complicado porque fue prohibido durante una semana por la agencia de verificación de los carteles en Francia, porque como una propaganda para los nazis, pero no es una propaganda, es la historia de la colaboración entre franceses y nazis. Es porque hay la mapa de Francia detrás del pistol. Son otros carteles y a la derecha la alegría conjugal, es el infierno conjugal de Tolstoy. Es como cuando hay un lit, una cama matrimonial cortado en dos cuando hay un problema entre las personas. El dorado fue un suceso increíble porque es una metáfora muy simple. El dorado es como un helado que es un momento de alegría, pero el cactus es terrible. Y detrás de la fotografía es un plano de un arquitecto, que es la historia de un desastre de arquitectura en Berlín. Y la tipografía, el dorado, es una tipografía hecha totalmente a mano. No es una tipografía que existe en el ordenador. Para el changeling también. Para este cartel de Dostoyevsky son los bocetos para esta obra muy, muy conocida. Y la selección fue pienso que es muy simple para comprender, para entender. En la calle en París son carteles en la calle. Para Hamlet, que es una obra muy conocida, es mi proceso de trabajo. Tengo una página A4 y a la derecha podemos ver, por ejemplo, los textos, la explicación de mis ideas y a la izquierda las ideas, pero para ver si funciona realmente. Y después hay los dibujos, que es un momento muy interesante con los clientes porque podemos elegir juntos qué es la mejor idea es un otro boceto para Hamlet. Y la selección fue el Ash como un castillo y he hecho a la derecha un plano para la fabricación de un Ash en, no sé cómo se dice, en aluminio, no en aluminio, en fer. Hierro, sí, gracias. Sí, es un Ash de 35 centímetros de alto, sí, es muy gordo.
Y es interesante porque es una metáfora muy simple de la historia de Hamlet, que se pasa en un castillo en Dinamarca. Y la tipografía también es, cada letra es hecha no realmente a mano, pero es una mezcla de muchos alfabetos. Para el pato, que es una historia increíble también, porque es la primera vez que he dicho a mis clientes, no podemos tomar una fotografía de un pato con un pistol porque vamos a tener problemas con la Sociedad de Protección de los Animales. En Francia tenemos Brigitte Bardot, que es muy conocida para su lucha con... Entonces, es la primera vez que he dicho, no, no podemos, pero mis clientes dicen, es una buena idea. Sí. Entonces, teníamos una otra, que es realmente peor, porque no es un dibujo, es una fotografía. Entonces, 4 patos transversados, terrible. Entonces, la solución fue de tomar una fotografía de un pato, pero que es increíble, es realmente un pato, y hay 8 manos detrás del pato, porque el pato fue totalmente impresionado no sé, de la situación. Y que es curioso que en el metro en París, cuando tengo un cartel en blanco, con un fondo en blanco, es un lugar de expresión para otros. Entonces, pienso actualmente que es mejor de hacer carteles con blanco y mucho negro. Para Macbeth es una metáfora interesante porque es la idea de la muerte. Es como una augura, ¿se dice augura? Sí, auguro, sí. Es una película muy conocida, Virginia Woolf, que hay un coche, es un coche miniatura, no es muy grande, pero la impresión es que es grande. Y en la calle fue interesante. Para Richard II, que es la imagen del Cristo, entonces fue para mí realmente una experiencia muy increíble porque actualmente en Francia, como en todo el mundo, hay extremistas en todas las religiones. Entonces he pensado que fue un poquito peligroso, pero el cartel fue en París, sin graffiti, sin nada, solamente con el respeto para el Cristo, para la religión. Otelo es la historia de un soldado negro entre una armada de blancos. Y es como los norteafricanos que fueron en los Juegos Olímpicos en 68, sí, con la mano negro. Tartuffe, como un postre en el metro. Ruy Blas, que fue como el Cristo, un cartel muy complicado porque hay, como en España, realmente una lucha entre los que son para las corridas y los que son contra. Pero no teníamos problemas. Eda Gabler, Mort d'un commis voyageur, en París, en los carteles. Jan Karski es la historia de un polaco que fue informado del genocidio, se dice, de la Shoah, antes de todo, que ha visto Roosevelt en Estados Unidos, Churchill, pero que no ha tenido la posibilidad de decir que es un desastre total para la humanidad. Con la nieve en París, en Ubu, que es Ubu Rey, que es un juego con la tipografía y las salchichas, exactamente en el metro, en las calles de París. Es una provocación un poquito. Para el Festival de Arles,
Arles, pardon, que es el más grande festival de fotografía en el mundo, pienso. La idea fue de hacer carteles sin la técnica de la fotografía y sin fotografías elegidas por entre 1000. Y la idea fue de hacer, el primer cartel fue un pimiento amarillo en un fondo amarillo, como un homenaje al cuadrado blanco del pintor ruso, no me recuerdo. Sí, Malevich, gracias. Y que fue una provocación total y el segundo cartel fue en la misma idea, pero en los primeros años no sabemos exactamente cómo puede funcionar. Es el A4 con mis ideas, los bocetos. Es un trabajo muy, muy grande para mí, es muchas horas para una reflexión que fue, por ejemplo, para Arles, cuando fue el año de China en Francia. Entonces es la botella de soja como una broma. Las maneras de venir a Arles y el boceto elegido. El boceto para mí es un trabajo muy grande después de hacer el dibujo. He hecho más que 100 dibujos diferentes porque estoy siempre buscando no sé, como una escritura automática, no solamente de hacer el primero que puede ser bien, pero pienso que cuando no tengo, no sé, no estoy nervioso o no sé, teléfono, ¿verdad? Puedo realmente hacer un dibujo interesante. Entonces, es el dibujo final. Después, los colores, que son tintas, no es cuadricromia, es colores distintas. Para la impresión del cartel en serigrafía, que son carteles muy grandes, entonces es una imprenta a 200 kilómetros de París, es una máquina de 35 metros de largo, que es increíble y es un trabajo de muchas horas para definir los colores. Y por ejemplo, podemos ver que a la izquierda el cartel no es las buenas colores, a la derecha es las buenas colores. Y teníamos 6 horas para elegir el bueno verde, porque el verde fue como los vestidos militares o demasiado como, no sé, como en la natura, pero para elegir, y cuando teníamos la buena color para el verde, fue una otra cosa para elegir las otras colores, que es un 12 o más que 13 horas de trabajo sobre. Es el catálogo que fue realmente la primera vez que en el mundo de la fotografía teníamos carteles como estos. Es el limón para cuando Martin Parr, el fotógrafo británico, fue director del festival, director o curador del festival. 4 por 3 metros, los carteles. Un año pensamos que fue más interesante de hacer la creación de un alfabeto, de una tipografía especialmente para Arles, que se llama Arlesian Bold. Y este año hemos creado una otra tipografía que se llama Aubergine para el fruta del día, no del día, del año. Sí.
entonces, sí, es el cartel muy grande. Y para la primera noche del año, que es una noche donde hay muchas fotografías en todos los barrios de Arles, es la primera utilización de las dos tipografías, Arlesian Ball y Aubergine para el título. Que la utilización, sí, entonces este año la tipografía fue hecha como una grabadora, ¿sí? Se dice como grabadora, ¿sí? Como una gravure, sí, como una grabadora, pero cada letra fue hecha es más que 5 centímetros. Entonces, el alfabeto fue reconstruido con las letras, que fue un trabajo increíble. Se llama la Carlotte. Es la carota, la Carlotte. El cartel los carteles son en toda la ciudad. Hay 60 exposiciones de fotografía en Arles. Entonces hay realmente un trabajo muy importante, no solamente de hacer el cartel, pero de hacer la señalización, de hacer todo, los libros, que fue realmente una revolución porque la primera vez que hemos hecho el catálogo con las frutas, que pensamos que no es posible para los fotógrafos, para la prensa, no sé, para los críticos, pero actualmente es muy popular, que es para mí una sorpresa total. No sé por qué funciona tanto bien, pero es un libro el catálogo es 500 páginas, en una edición en francés, una edición en inglés. Son los t-shirts. Actualmente hay muchos productos derivados de la imagen de Arles. Y el peor es terrible, o sea, es terrible. Y que es curioso que en Francia, pienso que es como en España, utilizamos copas para el café, no utilizamos el mug, que es americano, pero es feo, terrible. Los animales fue una nueva serie, con un gato, que es un gato punk, un gato que, no sé, con una cabeza humana, que fue terrible para muchas personas que dicen, es terrible, es feo, pero el peor es el para la noche del año, que es un gato terrible, que es realmente para nosotros es un milagro de hacer una comunicación. Para Christian Lacroix, que es un creador de moda muy conocido en el mundo, que fue el comisario, el curador de la edición del festival, he hecho muchos bocetos, porque tengo mucho respeto para Christian Lacroix, y que es interesante que son animales diferentes. Y Christian Lacroix ha dicho, no son animales como un tigre, un león, o no sé, pero como esto, que es una representación de su trabajo para la moda. Y fue una experiencia que es interesante, es que la noche de ropa, que es increíble con las estrellas, que es totalmente feo, pero es realmente como una broma para Europa, pero en el mismo tiempo es mucho respeto. En las calles de Arles, en Chicago, en 2008, en 2009, que es interesante que la gente dice, es una jirafa, no es realmente el nombre del animal. Cada vez hay hay un error, que es interesante para mí, porque no hay identificación. Podemos ver, por ejemplo, que al fondo hay una broma de la imagen.
En los catálogos, en nuevos catálogos, no hay el título A. El dibujo es bastante para identificar el festival. El rinoceros, la noche del año. El rinoceros realmente en la ciudad hay, no sé, 10, más que, no sé, 1000 personas que han tomado fotografías con el animal. Sí, no es una vaca, es un zebú. Pero en Arles la gente dice, me gusta mucho la vaca o el toro. No, es un zebú. Cada vez es una mezcla de todo. Entonces, que es curioso para mí de ver que no hay realmente una identificación del animal. El último año, estoy trabajando actualmente sobre el nuevo, sí, y vamos a terminar con carteles para otros, que es interesante es una asociación de espectáculos, que es interesante que hay a la izquierda, abajo, es el logotipo de la provincia, 7 y 7, 67. Es increíble que es 25% del espacio del cartel. Entonces, para mí, que es terrible de utilizar este logotipo como una forma para hacer la composición. Es totalmente loco de tener un logotipo de este formato. Para hip hop también es una exposición de mis carteles en Polonia, en Poznań, donde tienen un espacio increíble de 1000 metros cuadrados. Trabajo, son los últimos, trabajo con un teatro privado en París que vienen, son 3 directores muy jóvenes, que vienen diciendo, Michel, vamos a hacer una comunicación totalmente diferente de los carteles de teatros privados en París. Entonces, Europeana, historia del mundo en el último siglo, que falta y que hay demasiado, no es un mano normal, hay 6 o 5. Cada vez hay un problema. Sheets, como sheet en inglés, que se llama guerra, amor y salchicha. No necesita una traducción de la imagen, pienso que es muy simple. Y en París fue realmente interesante porque son carteles con 5 colores, con 5 tintas distintas. Entonces es un trabajo muy complicado para elegir los colores, pero en París, que es una ciudad un poquito gris, con el tiempo, con el cielo, los carteles tienen muchos colores. Hay gatos también, son mis gatos. Tengo un gato en blanco y negro y dos gatas, una gata en colores. Es como la fotografía, blanco y negro. En París. Oxu, que es un espectáculo de teatro absurdo. Oxu es una mesa, falta una, no sé cómo se dice, un pie, ¿sí? Y necesita una piedra para el último. Son carteles muy populares, que es interesante para mí, porque en París hay muchos carteles en la calle. Entonces es muy complicado de hacer carteles que son reconocidos no solamente como para el espectáculo, pero como la identificación del teatro. Es la historia de Milan Kundera. Son champiñones, pero fue una experiencia muy interesante como los comentarios del público. Teníamos comentarios increíbles sobre sexo, bla, bla, bla. Y rosa, y
en el metro, que es impresionante, sí, cuando hay dos, porque son carteles muy grandes. Los últimos. Y este que fue un suceso increíble, que no sé porque es muy simple, ¿eh? No necesita traducción, ¿no? Y en París. Sí, es un cartel para una exposición, es un cartel para una exposición de carteles en Dinamarca. Es un homenaje al disco de Andy Warhol para el Velvet Underground. Para Australia y Frida y Diego, que es el último cartel para artistas que son pintores y tengo una admiración increíble para ellos. Muchas gracias por su paciencia. En líneas generales, viendo tus carteles, ¿has tenido algún criterio a seguir? Viendo tus carteles, ¿has tenido algún criterio para elegir fotografía o ilustración? Que dicen, pero los carteles son los mismos que para nosotros. Y, por ejemplo, durante muchos años he utilizado, fue el primero en Francia a utilizar realmente la fotografía, porque trabajo con un fotógrafo que es francés, pero que fue el asistente de un director de arte muy importante en Nueva York, en Estados Unidos, que se llama Henry Wolf, que fue el sucesor de Brodovich. Entonces es un fotógrafo de una cualidad increíble, que es como un hermano, no es como un hermano espiritual de mi trabajo, de mi creación. Entonces en 81 he empezado a hacer carteles con la fotografía. Pero al fin de los años 80, en los años 90, he pensado que hay mucha gente que utiliza fotografía también. Entonces, que para mí fue como una conclusión de volver a una escritura, un vocabulario diferente, que es el vocabulario de la pintura o del dibujo, que son las orígenes de mis estudios en la Escuela de Bellas Artes en París. Entonces, que fue importante al fin de los años 90 y en los años 2000, cuando, por ejemplo, el Rencontre d'Art, el Festival de Fotografía, fue mi cliente, la experiencia con el dibujo fue como una revelación para mí, porque, pero hasta muchos años he tenido un problema con mi dibujo. He pensado que no soy
un ilustrador, no soy realmente, no dibujo bien. Y que es interesante con la experiencia de arte, que con hacer un boceto, que es un pequeño dibujo, y después de hacer más grande el dibujo con la pintura, no sé, he tenido el sentido de una fuerza nueva en mi trabajo. Y en el mismo tiempo he empezado a trabajar sobre el estilo para el opéra narcis, que es para mí el mismo, que es la ilustración de una idea con Illustrator, que es una manera informática de hacer un dibujo. Pero para mí no hay realmente diferencia entre los dos. Entonces tengo 3 o 4 estilos, porque por ejemplo cuando tengo la libertad de hacer para mí, para una exposición, para una proposición en un otro país en el mundo, puedo por ejemplo utilizar una mezcla de fotografía, una mezcla de pintura, de dibujo, de tipografía, pienso que es totalmente diferente de mis colegas en Francia. Es que porque no he tenido estudios en una escuela de diseño gráfico, tengo una libertad diferente, porque mis influencias son más los pintores o los fotógrafos que los diseñadores gráficos. No sé si es la verdad. Bueno, gracias. Hay tiempo para una pregunta, venga. Los trabajos que nos has enseñado todos pertenecen al ámbito de la cultura. ¿Has elegido tú o la vida te ha llevado a trabajar para el mundo de la cultura? Sí, muy pequeño. Okay. Es porque he pensado en una casa cultural, un lugar cultural en Francia. La primera respuesta es mi gusto, porque tengo muchos gustos para la cultura. Y la otra respuesta, que es una respuesta pienso interesante, que en Francia hay una diferencia increíble entre los diseñadores gráficos que trabajan para la cultura y que los otros que trabajan, por ejemplo, para la moda, para la publicidad. Entonces, se viene de una tradición, pienso que es una tradición de la política en Francia, que hay realmente se dice en inglés, un gap entre los dos. Entonces, sí, para mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con Perrier, con Orangina, con marcas que son interesantes, pero no tengo clientes en este lugar. Entonces, sí, pero la cultura he hecho, no sé, más que 500 o más que 500 carteles de teatro en mi vida. Entonces, pienso realmente es una suerte increíble, es un milagro total. Es una situación francesa, es una oportunidad increíble. Entonces, no me falta nada. Sí, muchas gracias.